Bienvenidos a un nuevo episodio de MVP Alterado, el podcast del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Soy Claudio Darín, soy el director del Centro de Entrepreneurship y estoy muy contento de hoy tener la oportunidad de tener un nuevo episodio. Como siempre, saben que en la mesa me acompañan dos amigos, dos personas con las cuales me divierto mucho haciendo estas cosas, así que tengo el enorme agrado de darle la bienvenida a Bauti Porcel. ¿Cómo estás, Bauti? ¿Cómo estás, Clau? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá estamos contentos de hacer un nuevo episodio. Y Andy, mi secuaz, mi compañero en el Centro de Entrepreneurship. ¿Cómo andás, Andy? ¿Qué tal, Clau? Un placer volver a hacer estos episodios. Nuevo año, con nueva energía y poder darle continuidad a esto que tanto nos divierte. Bueno, buenísimo. Así que hoy nuevamente tenemos a un invitado, un amigo de la casa, que dentro de unos minutos se los vamos a estar presentando. Pero como siempre hacemos, lo que hacemos es una ronda de novedades, de noticias. En este caso, como saben, Bauti es quien representa al Club de Emprendedores de la Universidad de San Andrés, una organización estudiantil. Así que, nada, Bauti, si querés, nos contás un poco en qué está el Club de Emprendedores, un poco cuáles son los planes para este 2026. Y mucho de nuestra audiencia son alumnos y alumnas, así que, nada, también contarles cómo pueden acercarse y lo que quieras contarnos y decirnos del club. Bueno, en principio la novedad más importante del club es que cambió la coordinación. A finales de año pasado el equipo que lo coordinaba, incluyéndome, lo dejó de coordinar. Le pasamos la batuta, si querés, a Juan Luis Hidalgo, un estudiante de ecoempresarial de segundo año, y a Nico Sánchez, de negocios en Capital. Así que este año tienen un equipo mucho más grande, mucho más joven, con más energía, con muchísimas ideas. Hablo casi todos los días con ellos y la verdad que están haciendo un laburo espectacular. Hay ideas de hacer una charla por mes, workshops, talleres, visitas a empresas. La verdad que las ideas y la ambición de los chicos es increíble. Y bueno, si quieren enterarse de todas las novedades y las actividades, en Instagram, en @emprendedores_udesa, nos pueden seguir y ver bien todo. Ya empezaron con una charla, de hecho, hace unos días. La semana pasada y cerraron la primera charla con Isela Constantini. Llenaron a Gardi, la verdad, 105 personas. Un lujo, un trabajo espectacular. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, para nosotros desde el centro, el Club de Emprendedores es un poco nuestro brazo hacia los alumnos y alumnas, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante acompañarlos. De hecho, hoy tengo una reunión justamente con Nico y con Juan para charlar de estos temas. Para nosotros siempre está bueno acompañarlos porque desde el centro tenemos, viste, esa mirada hacia los alumnos más curricular, más académica, porque acompañamos en las metodologías de entrepreneurship, tanto en maestrías como en grado. Y después tenemos, bueno, nada, de lo que ahora le voy a pedir a Andy que nos cuente un poco de lo que hacemos con el ecosistema emprendedor en la Argentina, y tenemos novedades, ojalá que podamos también expandirlo a algunos países de América Latina, pero para nosotros el club es súper importante, así que nada, por eso también estás acá sentado, Bauti, como representación de ellos, así que bueno, gracias por las novedades, y de vuelta, el Instagram es, por si cualquier persona quiere verlo. @emprendedores_udesa, _udesa, perdón. Emprendedores_udesa. Buenísimo. Andy, ¿cómo andamos? Espectacular. ¿Contento? ¿Feliz? La verdad que sí. ¿Metiéndole mucho? Muchísimo, barajando, dando de nuevo, mejorando algunas cosas, manteniendo lo que hacemos bien. La verdad que con muchas novedades. Contanos un poco qué puede esperar el ecosistema emprendedor argentino y los alumnos y alumnas, alumni también, porque hacemos un montón de cosas con graduados en el espacio de emprendedores para el centro. Bien, este año vamos a hacer 2 ediciones de SparkLab, al igual que lo hicimos en 2025. Una en el primer semestre, abierta a emprendedores de todo el país. Eso es un programa abierto y gratuito, es una aceleradora que tiene 4 meses de duración, con una startup school, acompañamiento 1 a 1 con mentores, demo day ante inversores, lo que venimos haciendo ya hace varios años. Y en el segundo semestre replicamos el programa, pero con una edición exclusiva para la comunidad de San Andrés. Buenísimo. Alumnos o graduados de cualquier carrera de grado o posgrado. Con los mismos requisitos. Con los mismos requisitos. Después tenemos un programa de scouting que es mediante el cual acompañamos a toda nuestra comunidad, a todos aquellos emprendedores que están en una fase más temprana de idea o que están con un emprendimiento avanzado pero que no les dio o todavía no pudieron participar de SparkLab o no fueron seleccionados a SparkLab. Entonces, ahí con este programa también estamos armando una serie de talleres, seminarios y acciones con diferentes actores del ecosistema que nos ayudan. También ahí lo que tenemos muchas veces, y esto también está bueno que lo sepan, porque hay veces que dicen, bueno, el Centro de Entrepreneurship trabaja únicamente con
no sé, emprendedores de base tecnológica o de alto potencial o escalables. No, no es así. La realidad es que para nosotros, si vos querés emprender un negocio, más allá de que después tal vez no tenga escalabilidad, o la verdad que para nosotros en esas etapas iniciales, para eso está Scouting, ¿no? Si después termina convirtiéndose en una pyme, bienvenido sea, y no tiene esa escalabilidad, bueno, veremos cómo podemos seguir acompañándolos. Pero en un primer momento, para nosotros son todos emprendedores y emprendedoras, ¿no? Tal cual. Y ¿Y nada, Startup Competition qué nos podés contar? ¿sabes qué? Antes de Startup Competition, un dato de color, algo que charlábamos el otro día, que está bueno que nuestra comunidad lo sepa, es de los 33 proyectos que tuvimos acelerados en nuestras 4 Que ediciones el otro de día Parlab. estuviste haciendo los números. Estuvimos haciendo números ahí fino y la verdad que la tasa de fracaso o muerte de emprendimientos de los que pasaron por Sparlab es muy baja, desde el 16-17%, y ya tuvimos dos. Usualmente es 4 veces más que eso, ¿no? O sea, 3, 4 veces más No, que y eso. tuvimos 2 exits de los 33 proyectos que pasaron, con lo cual la verdad que estamos súper contentos con los emprendimientos que vienen pasando por nuestro Eso es en programa. los últimos 2 años. Desde el 2021 para acá, Ok. fueron 4 ediciones. 4 ediciones. Bien. ¿Y Startup Competition en qué estamos? Y Startup Competition... Un desafío el año pasado, La verdad ¿eh? que el año pasado fue un gol. Apostamos fuerte y salió. Metimos 5 Demo Days, Demo Days. 4 ciudades, más la final en el campus, fue una cosa espectacular. Ganó Abastra, un muy lindo proyecto. De Neuquén. Neuquén. Gente del Balseiro, gente piola. Mucho proyecto de Río Cuarto. Sunchales con Biotech y Health, también muy piola. Tal cual. Y los amigos de Mar del Valle. Los amigos de Mar del Valle. Bueno, y los Ciapina que siempre nos acompañan. Y graduados nuestros aparte. CITES, Pampastar, todos nuestros partners para que no se ponga ninguno mal. Que no muy celosos. Gustó tanto que no solo decidimos replicar y hacer lo mismo que hicimos el año pasado, con los 4 verticales, todas las ciudades que recorrimos, sino que tenemos pensado agregar Startup Competition en Uruguay y en Paraguay. Buenísimo. Estamos en eso laburando. Ojalá que podamos hacerlo. Bueno, vamos a lo importante del día de hoy, que como siempre en el podcast lo que hacemos es traer a un invitado o invitada, un emprendedor, emprendedora, del cual podamos aprender algo y charlar y conocerlo un poco más. Usualmente gente amiga, nosotros los conocemos, pero la idea del podcast es que más gente los conozca. Así que Andy, te voy a pedir que nos des un par de líneas sobre nuestro invitado del día de hoy y le voy a pedir a Bauti que tenga el placer de hacerle la primera pregunta. Que siempre es trilladísimo, decimos un amigo, gente amiga, bueno. Este es amigo en serio. No, todos son amigos en serio. Son gente la trae, por algo vienen, o sea, ¿qué quiere que te diga? Es amigo. Bueno, Martín Zucker, gracias por venir. Martín es fundador y CEO de Idiot Lab. Yo lo catalogo como un emprendedor serial, o sea, lleva muchísimos años emprendiendo y además es una gran persona que ayuda mucho a otros emprendedores y que está constantemente tratando de aportar un granito de arena a este ecosistema. Bueno, Martín, gracias por venir, primero que nada. Y lo segundo, me gusta hacerle siempre la pregunta a los invitados. ¿Cuándo fue ese primer acercamiento al mundo emprender, al negocio? ¿Cuál fue esa primera idea o cómo fue el arranque de esta historia emprendedora? Bueno, muchas gracias por invitarme. Si yo soy lo importante, estamos complicados. Pero bueno, vamos a charlar un poco y gracias por la intro. Bueno, uniendo las dos cosas, sí, me gusta mucho emprender. No sabía que me gustaba emprender, entonces ese primer acercamiento, no sabía lo que significaba. La palabra emprendedora no existía en Argentina directamente. Hoy, por suerte, hay un ecosistema increíble y lo que está haciendo San Andrés es... ¿Qué edad tenés, Martín? Bueno. Así... 38 años. 38. O sea, estamos hablando que... Lo primero que hice fue a los 12 años más o menos, empecé a crear cositas por mi cuenta. El primer proyecto formal, ya empezando a investigar sobre lo que era emprender, fue estando en la facultad estudiando en 4º año de Ingeniería Industrial. Un proyecto de base tecnológica para trípodes públicos en la calle que nunca salió a la luz por un tema de habilitaciones que no pude conseguir. Aprendí muchísimo, me equivoqué un montón y me sirvió como tesis final de carrera, por lo menos. Le saqué el jugo, sirvió para él. Bien. Y ahí siempre tratando de adelantarte a lo que se venía, porque eso que hiciste en ese momento fue algo previo al famoso selfie stick, ¿o no? Sí, si uno un poco los puntos, muchos que no saben ni lo que hago, miro para atrás y es como que siempre hubo un hilo conductor con esta obsesión de digitalizar el mundo físico y brindar soluciones de base tecnológica para el mundo físico. Ese proyecto puntual era para sacarse autofotos, decía yo, porque no existía el selfie. ¿Qué eran stick, tótems? ni la Como si palabra fuesen selfie.
tótems, trípodes, ¿cómo era? Era como trípodes en la vía pública que brindaba un ecosistema de soluciones. No Ok. solo poder sacarte la autofoto que el selfie stick me hubiese fundido, solo un palito, básicamente, sino también una meta aplicación que le servía a todos los turistas de cualquier ciudad del mundo a recorrer esas ciudades con wifi gratuito, agenda cultural, compra de entradas, recorridos y En ese demás. momento realidad aumentada y todo eso, no. La versión ¿Tenías beta alguna? tenía algunas cosas con más que nada retail media, inteligencia de imágenes para publicidad segmentada. Tenía una patente, una provisional patent en Nueva York. Una de las cosas que me gusta enseñarle a todos los emprendedores cuando arrancan, cuál es su ventaja injusta y cómo pueden proteger lo suyo. Y bueno, me duró un año, creo que tuve una de estas patentes provisionales y después, al parecer, contaron mi idea por ahí, empezó a salir en otros lugares, me frustré y lo solté. Está muy Pero bien. es un proyecto que nunca Así, salió a la luz. así y todo, seguís creyendo que hay que contar lo que uno hace, ¿no? Siempre hay que contarlo. El peor error es no contarlo. De hecho, lo cuento esta historia como una gran enseñanza. Yo también mentoreo algunas startups y doy clases en la facultad para formación para emprendedores y les digo, cuenten todo. Yo gracias a contar mis ideas siempre fue que logré avanzar con ellas. Y lo más interesante es que en ese momento me enojé mucho con este proyecto cuando me robaron la idea o la contaron. Y me di cuenta que por suerte pasó así porque yo no tenía la capacidad de ejecutar y operar esa idea. Y las ideas realmente son lo de menos. Pues suena medio trillado, pero las ideas no son importantes, nada importantes. Ideas buenas tiene todo el mundo. Hoy con el AI, de hecho, le puedes pedir que te tire ideas. La gran clave está en la ejecución y cómo armás el equipo emprendedor y cómo armás todo tu ecosistema, tu equipo ampliado, no solo los founders, sino todo el ecosistema detrás de la empresa y haces que las cosas pasen. Y yo no tenía esa capacidad. Me voy a agarrar un poco de esto porque es una conversación recurrente, principalmente en estadios tempranos. Dicen, bueno, no se lo quiero contar a nadie porque si lo cuento me lo van a copiar. Creo que contar o no contar, más allá de que es una decisión personal, hay gente que lo que dice es, bueno, mira, yo tengo que hablar y tengo que contarlo para poder enriquecerme y poder crecer. También hay otra mirada que lo que dice es, bueno, contalo una vez que tengas un nivel de profundización y de crecimiento tal que se haga muy difícil que te puedan copiar. Tal vez en esta ejecución o en el desarrollo o en la protección intelectual. ¿Cómo ves eso? O sea, para vos hay que contar siempre, porque aún si te lo copian es porque no era tan bueno o no tenías una ventaja tan grande. Sí, si estás logrando algún descubrimiento, algo que es patentable, y contémoslo después de patentarlo. Si tienes Ok. la posibilidad de patentarlo, que no siempre existe. Si no, también cuando lo contás, no vayas y lo cuentes a tu futura competencia del que te lo va a copiar. Es muy poco probable que la persona de confianza a la que vos se lo cuentes para adquirir conocimientos, retroalimentarte y aprender, tenga el tiempo, la capacidad y las ganas de copiarte y hacerlo y dedicarle ese tiempo, inversión, sacrificio en ejecutarlo. Y si es tan fácil de copiarlo, no tenías esta No tenías ventaja esa y- ventaja tan Yo ahí te clara. puedo agregar algo más a lo que estabas diciendo recién, cuando incluso lo contabas por ahí en algún espacio de networking a algún desconocido, estás charlando y empezás a contar, ¿y qué haces? Seguramente a quien se lo estás contando no tenga primero la experiencia que tenés vos, la trayectoria que tenés vos en esa industria y no le apasione como te apasiona a vos, que es una clave importantísima, emprender con pasión, algo que tengas propósito, que te mueva. Entonces, seguramente quien te esté escuchando no esté parado frente a ese problema igual que vos. No, pero está bueno decirlo porque es muy recurrente la pregunta y el miedo. ¿Y cuál fue el primero que sí sentís? Porque los tótems, bueno, no lo lanzaste ni nada de eso. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que sí sentís que, más allá de éxito, no éxito, que es muy relativo, ¿no? O sea, que para vos fue un hito como diciendo, bueno, sí, yo acá emprendí y mejor o peor, pero Es todo un tema lo del éxito, lo hablo mucho en terapia. Es muy personal el tema del éxito, pero sí, el siguiente proyecto, por decir algo, pues un camino que creo que nunca termina, o por lo menos para mí, porque me encanta emprender. Desarrollé con esta misma idea de digitalizar lo físico y llevar las bondades del mundo digital al mundo físico. Empecé a pensar cómo, que esto surge del fracaso del proyecto anterior, como qué lugar del mundo físico, qué industria, qué rubro necesita tecnología para mejorar. Y empecé a diseñar un restaurante automatizado, autogestionado, que lo abrí, empecé en 2016, lo abrí en 2018 en Buenos Aires. Fue el primero en América Latina de ese estilo, un restaurante que no tenía ningún tipo de interacción humana y con diseño de hardware, de software y diseñando todas las experiencias logramos un modelo de gastronómico súper eficiente
que no es automatizar, sino convertir los espacios físicos en espacios más inteligentes que permitan utilización de data y muchas de las bondades que hay en el mundo digital. ¿Había cocineros por detrás? Había cocineros, también Ok. había ingenieros, había diseñadores gráficos, un montón de profesiones que no suelen estar en un O sea, la restaurante. interacción humana no era completamente automatizada. La interacción del consumidor final en el restaurante era totalmente automatizada o digital, se podría decir, pero detrás había mucha gente trabajando. Es un claro ejemplo de cómo aprovechar la mejor tecnología disponible para mejorar problemas que existieron siempre. La gastronomía existe desde hace cientos de años y la verdad que nada, no es necesario buscar problemas que no conocíamos, sino que mejoraste la manera de hacer las Y cosas. al día de hoy el mayor nivel de aplicación tecnológica son los tótems. Ahora explotó bastante, creció Por eso mucho. digo, pero vos vas en esa interacción y el encuentro de la marca con el consumidor final, lo que te encontrás es un tótem que al final de cuentas también por detrás hay... Lo más loco es que encima lo elegimos. Yo lo primero que me pasó cuando abrí Foster, la gente pasaba y no sabía si era un local de Mac o un restaurante y Claro. no se anima. Tenías que romper varios paradigmas. Entonces lo primero era si la gente va a querer eso, pues muchos lo veían como despersonalización y que se perdía ese contacto humano. Lo loco es que hoy todos nosotros como consumidores lo elegimos. Preferimos que nadie nos moleste, ir a un tótem, hacer el pedido de nuestra forma, rápido o lento, que nos recomiende cosas, ver el menú completo, mucho más dinámico y es una elección del consumidor ahora, que además mejora un montón de métricas de los restaurantes, no solo un tema de costos operativos, sino tener mucha data. Sí, también déjame ser un poco tecnopesimista. El otro día fuimos a ver a Boca y después nos fuimos a otro local, no importa cuál. Y iba con mis sobrinos que tienen toda edad, Bauti. O sea, éramos 4. No sabes cómo nos enojamos con el tótem. No sé, pero era una cosa, ¿viste? Donde decís, no puedo creer quién diseñó esto. Y al final de cuentas lo que tenés es eso, ¿no? El diseño. ¿Quién pensó? Porque vos decías que había muchos diseñadores también en Foster. O sea, mucha gente que estaba pensando en la experiencia. Lo que vos ves al final y es mucho de lo que vos hacés cuando mejorás la experiencia física digitalizándola, no deja de ser un diseño humano por detrás. Y si ese diseño está mal, por mejor tecnología que tengas, va a haber mucha frustración. Vos no te puedes hacer una idea. Me parece espectacular lo que decís. Igual eso creo que está en todo. Yo soy Pero medio claro, fanático del diseño. Nos pasa con totalmente. una Eso es lo que silla. te Ahora estoy digo. sentado acá, estoy súper cómodo. Hay veces que te sentás en una silla y decís, Sí, ¿quién se le ocurrió sí, diseñar esto? totalmente. Con un auto, con lo que sea. Y está pasando mucho con AI también. Ahora estamos en esta nueva era de que la AI va a reemplazar todo. Sin duda es el cambio más importante de la historia de la humanidad para mí. Pero hay muchas cosas que se mantienen igual. El input y el que diseña y el que cranea estas agentes, multiagentes, soluciones, siguen siendo personas y está en la capacidad de cada uno de nosotros cómo lo diseñamos. Lo que cambian son las herramientas en el medio, pero el concepto de que esté bien o mal diseñado algo aplica para todo. Es así. Martín, te quería hacer una consulta. Hablando esto de despersonalizar un poco los negocios y digitalizar el mundo físico, ¿cómo te ves vos con tu compañía, con tu negocio, en esta conversación que es muy típica en estos días de la IA o la tecnología va a dejar sin trabajo a los seres humanos? Capaz no el que diseña, capaz no el que cranea, pero sí el que atendía en el local. ¿Cómo te ves vos en esta conversación y qué opinas al respecto? Sí, me castigaron mucho con eso desde que abrí Foster, que me decían que estaba eliminando puestos de trabajo, y ahora con Idiot, que estoy abriendo restaurantes para terceros y tiendas de calzado. Esta misma tecnología la aplicamos en distintos rubros. Y la primera bajada es que lo que hacemos nosotros al digitalizar estas experiencias es generar modelos más rentables con mejor experiencia, tanto para el consumidor como para los colaboradores que están ahí dentro. Al generar modelos más rentables, lo más probable es que eso genere muchos más empleos, muchos más locales y mueva la economía. Sí es probable que algunos puestos no estén más, pero se transformen por otros. Para mí son puestos de trabajo que no deberían existir y que como seres humanos no queremos seguir haciendo tareas repetitivas que no aportan valor, que no nos mueven, que no nos desafían. Eso reemplazarlo por procesos, por tecnología, para dejarnos a nosotros hacer cosas que disfrutemos más. Un ejemplo claro, hoy estamos incorporando nuestra tecnología en Grido y también hubo algunas repercusiones de ese caso de que estaban destruyendo puestos de trabajo. Me parece absurdo cuando es
uno de los mayores generadores de empleo del país y tiene más de 2.000 locales y gracias a la tecnología que estamos incorporando es un modelo más eficiente y les permite acelerar, que ya lo validaron, su expansión a duplicar la cantidad de tiendas y generar muchísimos más puestos de trabajo. Y lo otro es que se empiezan a generar nuevos puestos, como pasó en todas las revoluciones, esta quizás es la más importante de todas. Empiezan a aparecer empleos que no sabíamos que iban a existir y se abre un mundo de posibilidades para hacer un montón de cosas. Entiendo yo, sin ser tan tecnooptimista, yendo a lo que vos decías, eh, más desafiantes, más interesantes, no tan repetitivas, como la IA tiende a reemplazarnos en todo lo que es más repetitivo, no tanto en lo que es más creativo. Antes de volver al hilo de la historia, y me quiero quedar un poquito en el tema que trajo Bauti, cómo también te estás reconvirtiendo o estás reconvirtiendo tu equipo de trabajo con las nuevas tecnologías. Entiendo que hoy en día un CTO ya no es lo mismo que hace 7 años atrás. Todos nos imaginamos, viste, el programador trabajando con su computadora de noche codeando, y creo que hoy ya no es tan así. No sé, si me lo preguntabas la semana pasada, te respondí otra cosa. Creo que está cambiando muy rápido todo. La inteligencia artificial, y con cada persona que hablo me nutro un montón de cosas, generan debates muy, muy interesantes. Yo estoy convencido de que la importancia de codear murió. Igual esta semana pasaron cosas como se empezaron a bloquear algunas aplicaciones que están bytecodeadas. Está habiendo no se sabe bien para dónde ver del lado reglamentario, regulatorio, pero antes aprender a codear era como el idioma del futuro y lo que más valor tenía en el mundo. Hoy eso se cayó. Y me parece que está bueno, porque no deja de ser un idioma. Y lo importante es lo que hay detrás. Es la arquitectura, la lógica, la El forma de pensar, el diseño. diseño, el, el diseño interdisciplinar, porque lo que está generando el AI en este momento, lo primero que reemplazó creo que fue el código. En un principio aceleraba a los programadores para que puedan hacer cosas más rápidos. Hoy nosotros en Idiot mucho del código lo hacemos con AI y utilizamos a nuestros ingenieros para que piensen las soluciones, pero pasamos de que el AI te acelere un 20% a que haga el 80-90% y nosotros estemos guiándolo, probándolo, iterando y utilizando muchísimos AI para que eso funcione. No es tan simple todavía. Sí, tenés QA, ¿no? Tenés Quality Assurance, tenés aseguramiento de que los procesos funcionen, Pero si después hay también bugs, tenés resolverlos, y también pero tenés una infraestructura atrás, cómo se conecta sí, todo eso, cómo escala, no es tan escribir un prompt sin saber nada y que las cosas ujú, funcionen automáticas. Hay eso no mucho es- trabajo atrás, eh, pero ya no tiene valor el saber ese idioma. El valor está en la capacidad creativa de las soluciones que creamos y que esas soluciones realmente tengan valor, porque lo que está haciendo el AI y esto de democratizar el código es que cualquiera puede crear lo que quiera. Y yendo a entrepreneurship es baja esa barrera de entrada para que todos podamos crear lo que queramos. Eso tiene dos cosas para mí. La buena es que mucha más gente va a emprender. La mala es que se va a llenar de cosas que no sirven para nada. Entonces, ahí es muy importante más que nunca que lo que hagamos realmente aporte valor, porque podemos hacer todos. El tema es qué hacemos. Sabes que el otro día leí un artículo, hablaba sobre la destrucción y la eliminación de las barreras de entrada. O sea, viste, soy muy, muy, muy crítico. O sea, entiendo que hay una cantidad de barreras de entrada. Vos antes tenías que tener X cantidad de programadores para lograr ciertas cosas. Hoy ya no. Eso claramente elimina costos fijos, da mayor acceso y qué sé yo. Pero al final de cuentas, si eso fuera así, viviríamos una reducción aceleradísima de precios y eso no está sucediendo. O sea, desde un punto de vista del negocio seguimos teniendo un montón de dificultades y de complejidades y barreras de entrada que siguen estando allí por más inteligencia artificial y lo que creo que está bueno es seguir siendo críticos y entender que los negocios tienen ventajas competitivas, que las barreras de entrada hoy son más endebles que antes y que claramente la inteligencia artificial está ayudando a que algunos espacios sean eliminados, pero bueno, nada, sigue siendo muy difícil, ¿no? Sigue siendo muy difícil emprender, sigue teniendo muchísimo riesgo, sigue habiendo una tasa, lo que hablábamos antes, de mortandad altísima y es justamente porque algunos lo logran y otros no, qué sé yo. Bueno, y ahí un poco venimos viendo, el otro día estábamos evaluando Sparklab, teníamos el doble de postulaciones que años anteriores,
y charlando esto y me quedo pensando y digo, y bueno, y capaz que todo el mundo está haciendo MVPs porque es más fácil hacer un MVP hoy para problemas que no son relevantes. Y estamos viendo muchos proyectos que no le vemos, ¿viste? En principio como Están alterados como esos un futuro, MVPs. digo, sí, Están alterados están esos alterados, hay MVPs, mucho sí, sí, MVP sí. alterado ahí. Contanos de Idiot, o sea, contanos de lo que estás haciendo ahora, porque nos hablaste del principio, para saber hoy, o desde cuándo estás con eso, que es un tiempo, ¿no? ¿Puedo meter una cuchara? Dale. Vamos, ¿por qué no vamos 6 años atrás, al 2020? Yo a Martín lo tengo como una persona muy resiliente y no contamos todos los palos que se pegó y de los que aprendió, contamos el de los Totem, hay varios más, pero creo que en el 2020 hubo un punto de quiebre entre Foster e Idiot y creo que está buena esa parte de tu historia para darle pie a lo que te preguntó Claudio. Totalmente. Y no sé, vengo cambiando últimamente, de hecho tenía como uno de los valores dentro de la palabra resiliente, que si te pones un poquito técnico, el ser resiliente, que lo usamos muy suave, pero viene de una propiedad mecánica de los materiales de que vuelven a la misma forma. Y para mí con todos estos palos, si hay algo que no volvés es al mismo lugar. Sí, la perseverancia, el empuje, y creo que eso es la esencia de cualquier emprendedor. 2020 fue un año bastante de quiebre para mí. Veníamos creciendo con Foster, venía funcionando bien. Foster fue nuestro MVP. Hicimos un restaurante que apuntaba y soñaba con ser un restaurante, una cadena global. Estábamos levantando una ronda de inversión bastante interesante para abrir 2 locales más en Argentina y uno en Europa. Teníamos un máster franquiciado en España que iba a hacerlo crecer por toda Europa. Teníamos prensa internacional, la verdad que se había difundido bastante por todo el mundo. Y pasaron varios casos en el 2020. Primero apareció el COVID, que lo conocemos todos. Yo estaba en Washington con mi mujer embarazada de mi primer hijo, con mi padre que le habían sacado un pulmón por un cáncer y aparece un virus rarísimo que el peor lugar del mundo era Washington y era tengan cuidado con las personas con problemas respiratorios y con las embarazadas. Ok. O sea, en ese contexto vuelvo a Argentina, cancelo la ronda y a los 15 días decido cerrar Foster. Peleándome con todos mis socios que decían tenemos todo, tenemos la tecnología, que costó mucho validarla, la idea. Ideas van y vienen, pero estaba la idea y estaba funcionando. No, y la prensa. estaba probada, o sea. Y en el fondo yo le decía, no tenemos nada. El mundo cambió, hay que adaptarnos a esos cambios. Y la idea siempre fue que Foster sea nuestra punta de lanza para después ofrecer esta tecnología a terceros. Bueno, no pudimos validarlo del todo, no fue esa punta de lanza que buscábamos. Así que decidimos reinventarnos y acelerar ese proceso sin tanta validación. Pues dentro de ese contexto, Andy, mediados del 2020 rehicimos el equipo, nos fuimos los founders a un monoambiente y lanzamos Idiot Lab como el laboratorio tecnológico detrás de Foster. Y empezamos a ofrecer esas mismas tecnologías que las mejoramos, las adaptamos, estaban muy hechas para nosotros y las rediseñamos para otros. Lo empezamos a ofrecer a muchos rubros y muchas personas. Muchas categorías diferentes. No entendíamos dónde aportábamos valor. Nosotros lo habíamos probado solo para nosotros, así que hicimos cosas con Mercado Libre, cosas en logística, cosas en gastronomía. Muchas salieron mal, pero lo que hicimos fue MVPs alterados. Iteramos mucho y salimos rápido al mercado para ganarle a esa investigación y tener mucha data. ¿Dónde aportamos más valor para después anicharnos y crecer ahí? Y hoy ofrecemos tecnología de software y hardware incorporando muchos periféricos con data, analítica de data y ahora AI. Estamos generando modelos multiagénticos para toma de decisiones basados en todas estas datas del mundo físico a principalmente 3 sectores que son tiendas de calzado deportivo, muy, muy anichado, quick service restaurants y tiendas de conveniencia. Bien. Tengo una pregunta que, en términos generales, viste, con el modelo de negocios, la gran mayoría de los emprendimientos tratan de huirle al hardware. El hardware es caro, el hardware no escala, el hardware hay que actualizarlo. Si viene uno mejor, perdiste la ventaja competitiva, cambia rápido, China y todo eso. O sea, me sorprende, o sea, ustedes es una base de su modelo de negocios. ¿Cómo viven esto de basarse en hardware? ¿Cómo hacen para mantenerlo actualizado? O un poco, ¿cuál es el shade, no? Sí, tiene lo bueno y lo malo como todo en la vida, y que todos hablen eso está buenísimo, pues hace que tengamos muy poca competencia. También ahora viene el apocalipsis de los SaaS, porque vino el AI y los mata a todos, y todo tiene lo bueno y lo malo. El software es muy bueno para iterar rápido. Vos en una noche, en un par de horas, puedes hacer una empresa, podés cambiarla por completo y podés crecer a todo el mundo y podés hiperescalarlo con una amortización infinita y con costo cero.
el hardware es el nexo entre el software y el mundo físico, es un poco donde nos metimos nosotros y te permite, es mucho más complejo, Sí. es más caro, es más difícil de escalar. Nosotros lo armamos desde cero con una estructura y pensándolo con un ecosistema de partners bien potentes. Hoy estamos con un partnership muy grande con Zebra Technologies, una empresa americana que está en 180 países y una parte del hardware lo hacemos con ellos, otro es nuestro. El tener una estructura sólida en hardware y tener control total nosotros del software, del hardware y toda la experiencia nos permite a nosotros iterar rápido en el mundo físico. Nos da una ventaja competitiva muy grande versus nuestra competencia, que la mayoría para operar ese hardware tiene muchos intermediarios y proveedores y nos permite ir mucho más rápido. Ahora, cuando vamos a escalas muy grandes, ahora empezamos a crecer en algunos lugares, nos apoyamos en hardware validado de terceros con todo el aprendizaje que ya adquirimos nosotros Y antes. eso resolves un poco el problema de la obsolescencia, ¿no? O sea, como que se hace un ciclo de producto un poco más amplio. Sí, ahora igual el hardware, todo lo que dijiste sí, excepto los que lo saben hacer bien, pues no deja de estar los Apple de este mundo, que son Totalmente. pocos los Yo que hacen estaba pensando software en y Apple hardware también, bueno, sí, sí. Y los Tesla de este mundo. Ahora estamos yendo a un Correcto. mundo de robótica, pero Sí, son sí. pocos, la verdad, y lo más complejo es la iteración, DJI también, la o logística sea, digo, hay internacional. gente sí. qué tan difícil es estar en este rubro, también trabajando con hardware, con el contexto país que tenemos nosotros, ¿no? Con apertura de importaciones, cierre de importaciones, impuesto, no impuesto, los tiempos. Para mí es hermoso. Tenemos un país divino y creo que no es casualidad que seamos uno de los semilleros de emprendedores y de startups de la TAM ni hablar y del mundo. De acá surgió la startup más importante de América Latina y tiene que ver con todas estas trabas que nos hacen reforzar mucho nuestra creatividad y realmente resolver problemas complejos. Pero cosas pasan en todo el mundo. Por otro lado, estamos lejos de todas las guerras. Entonces, sí, tenemos que sortear estas cosas que comentás, pero hoy la mitad del mundo está en el medio de una guerra. Y nosotros, por suerte, estamos lejos de esos problemas que son los problemas graves en serio. Una última pregunta, ¿les parece? Porque ya estamos Yo sobre... tengo 1000, pero Ya sé que tenés 1000, pero bueno, Bauti, ¿querés hacer la última pregunta Dale. para Martín? De nuestro lado, agradeciéndole, como siempre, a todos nuestros invitados, pero Martín particularmente, porque nos ayudas muchísimo en muchas de las cosas que hacemos en el centro. Siempre estás ahí, así que muchísimas gracias. Bueno, no quiero ser un poco cliché, pero lo voy a hacer. Si estuvieras dando clases en la universidad y de repente por los pasillos te cruzás con ese Martín de hace 20, 25 años que está arrancando la carrera o que está recién arrancando en el mundo emprendedor, ¿qué consejo le darías, qué le recomendarías o por dónde lo aconsejarías ir, no? Es cliché, Es pero es cliché. buena igual. Hay que hacerlo. Necesaria. Con eso está bueno volver para atrás y aprender de lo que pasó. Creo que se lo diría y aplica para hoy también, pues tampoco lo hago, pero que se divierta un poco más. Que problemas va a haber siempre. Hay cosas que motivan, que te empujan y hay muchos golpes en el camino, pero después cuando mirás para atrás te das cuenta que de alguna forma u otra los vas a resolver y lo que no puedes volver atrás es el tiempo y el haberlo disfrutado. Y suena más cliché que la pregunta todavía, pero disfrutémoslo, que es un camino lindo y que te llena de alegrías el lograr cosas cuando parecen imposibles. ¿puedo hacer una más? Nada, las que Que quieras, dale. son dos en una y cerramos. ¿Cuánto que tirás otro cliché? No, dale. no. Esta respecto a financiamiento y levantamiento de capital. Son muchos años que venimos evaluando proyectos y casi todos los emprendedores, estén en el estadio que estén, no importa, todos te dicen que están buscando plata. Necesito buscar plata, 100.000, 50.000, 150, 200.000, una ronda A, serie A, una seed. Están todos buscando plata. Entonces, las preguntas son dos. Una es, ¿qué les recomendás hacer o cuándo les recomendás buscar plata o qué les recomendás hacer antes de buscar plata? Y cuando llegue el momento de buscar, también cómo les recomendás encarar esa situación. Es un temón. Voy a intentar hacerlo bien resumido, pero sí, no sé por qué esta es obsesión de levantar capital. Primero, hay mucha gente que piensa que emprender el primer paso es levantar capital y que te haces multimillonario. Ninguna de las dos. Lo más probable es que emprendiendo ganes mucho menos dinero que haciendo una carrera profesional. Durante mucho más tiempo estés trabajando y dedicándole muchísimas horas y es muy sacrificado. Si lo vas a hacer por la plata, no emprendás. Primer consejo. Y segundo, que el camino no es levantar capital.
De hecho, la mayoría de las startups no necesitan capital, necesitan validar, necesitan negocios genuinos, necesitan clientes, necesitan muchas veces penetrar el mercado lo más rápido posible, pero no capital. Lo que les recomendaría es lo primero, que yo les recomiendo a todas las startups, búsquense un advisory board, búsquense mentores, gente que los acompañe, que les enseñe, que los vincule y que genere un networking potente. Y atrás de eso es donde empieza a destrabarse y a aparecer la magia. Pero el capital es en casos muy puntuales y tenés que tener muy en claro para qué vas a usar ese capital. Y la última que era respecto a una vez que estás preparado, porque en algún momento, alguna de esas startups, va a llegar el momento que tenga que salir a buscar financiamiento. ¿O no? O no, pero no, en el caso de las ¿O que no? lleguen, Arriba el bootstrapping, ¿no? Vamos a hacerlo con la nuestra. Las que pero está lleguen, bien. porque vos has levantado, entonces digo, cuando llega ese momento, ¿qué les recomendás tener preparado? ¿Cómo los recomendás encarar ese momento? Sí, primero que o no, yo lo tuve que hacer pues necesitaba algo muy puntual que era ganarle al tiempo. El time to market era muy importante y sin capital lo que yo iba a demorar 10 años, con capital demoré 6 meses. Claro. Era necesario, si no, no lo hubiese podido hacer, no hubiese hecho el proyecto. Si es necesario y están preparados, si me voy muy complejo es tener un due diligence data room muy armado con absolutamente todo. Si voy a lo básico, es tener muy, muy en claro cuánto capital necesitas, dónde estás parado hoy, en qué vas a usar ese capital y dónde te deja parado ese capital como startup después de haberlo alocado. Y ser honestos con todos los inversores y contarles eso. Estoy acá, necesito esto para hacer esto y voy a terminar acá. Más claro imposible. Buenísimo. Hemos estado con Martín Zucker, founder de Idiot Labs. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado con nosotros hoy acá. Y nada, este ratito que nos damos en el Centro de Entrepreneurship para charlar, para poder contar las historias donde los y las protagonistas que han llevado adelante emprendimientos, para nosotros está bueno, es importante. También nos damos un rato para estar con el Club de Emprendedores y poder compartir esto con alguna representación de alumnos y alumnas, como para tener esa mirada. O sea, las preguntas usualmente son distintas que las que haríamos nosotros. Así que bueno, este ha sido nuestro episodio de MVP Alterado, el podcast del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Hasta la próxima.